Bienvenidos amigos al podcast número 1. Aquí está la respuesta. Un podcast donde encuentras una variedad de temas bíblicos y más. Te invito, si no te has unido a nuestras redes sociales, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube como Aquí está la respuesta oficial. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Aquí está la respuesta oficial. También estamos en TikTok como Aquí está la respuesta. No olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos. Bien amigos, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Un tema que anda rodando el mundo entero, ¿verdad, chicas? Bastante. Un tema peligroso, un tema que llama mucho la atención, un tema que a muchos quizás no les guste, a muchos le agradarán, pero es un tema que a la luz de la Biblia tiene respuestas claras y contundentes. Hoy vamos a hablar de la ideología de género, un tema que anda dando la vuelta del mundo, y para eso tenemos un invitado muy especial, de muy cerca. Muy cerca. Hoy tenemos a nuestro querido pastor Leonel Lozano. Ministro, bienvenido. Bienvenido, pastor. Gracias, Leo, Angelita. Angelita, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros tenerlo acá, tocando este tema tan interesante como la ideología de género. Pastor, a la luz de la Biblia, nosotros nos hemos encontrado raro que hoy nosotros tenemos que hablar, por ejemplo, de Génesis 1:27. Varón y hembra los creó. Resulta que para mí es algo como sorprendente que hoy tenemos que hablar de ese texto, que nosotros pensábamos que nunca ese texto iba a ser una contradicción, porque es un texto claro y contundente, pero lamentablemente hoy esta ideología ha hecho que este tema se esté debatiendo muy de cerca en las iglesias, en la sociedad completa. Pastor, según la palabra de Dios, ¿qué Dios cree que es lo correcto ante esta ideología de género? Lo primero que me gustaría, solo así en unos 30 segundos, es decir, que lo que yo voy a mencionar aquí lo voy a hacer en el contexto del plan de Dios para nuestra vida y el plan de salvación. Exacto. Lo otro es que como iglesia tenemos un respeto único por la dignidad humana. No apoyamos algunas cosas. Como iglesia tenemos una posición bien clara sobre la ideología de género, pero lo que puedo decir en cuanto a la pregunta es, miren, ¿saben que entre la década del 70 habían solo, por decir así, 60, 70, 5 géneros? Heterosexuales, varones heterosexuales, varones homosexuales, había mujeres heterosexuales y mujeres lesbianas, homosexuales, y allí apareció algo que se empezó a hablar de 5 géneros, los bisexuales. Pero hoy, al día de hoy, ya no hay 5, hay más de 180 géneros, wow, donde cada uno ha ido ajustando, y yo les voy a decir que la mayor propagadora de esto fue Judith Butler, que es una intelectual norteamericana, quien lanzó al mundo, y el mundo acogió, y hoy eso es discutido y aceptado por las Naciones Unidas, por tantas organizaciones, donde ella decía que el sexo era una construcción social. No tiene nada que ver con cómo usted nació. No, sino que la sociedad... Sino que la sociedad a usted lo hizo sentir varón, y aquí a las damas la sociedad las hizo sentir ¿qué cosa? Mujer. Y ella proclama y proclamó siempre que los seres humanos deberían salir de la dictadura de la naturaleza y que había que desconstruir eso que ya venía y que la sociedad ayudaba ¿a qué cosa? A construir. Cuando usted va para la Biblia, lo único que usted encuentra es varón y hembra los creó.
nosotros diríamos así, ese es el plan original. Lo que nosotros vemos en Génesis es el plan original de Dios. Un plan que a lo largo de los años y de manera especial hoy, se ha prestado para que distintas corrientes filosóficas le vayan agregando su cosecha. Perdón que hable así. Y hoy tenemos lo que tenemos. Pero podríamos decir, cuando Dios creó al hombre, no fue así. Exacto. Bien, hoy hay muchas preguntas interesantes que nosotros tenemos. Las chicas tienen algunas preguntas también ahí. Y algunas también ideas que queremos exponer. Pero las chicas tienen algunas preguntas ahí interesantísimas. Vamos a ver algunas de esas preguntas que hemos ido recolectando con el público, con las personas. Hace mucho tiempo que tenemos tratando de tocar este tema. Ok, aquí tenemos una pregunta que nos envían y es la siguiente. Al nacer, ¿cómo nos identificamos? Y bueno, ahí viene la parte biológica. Nosotros como seres humanos, al momento de nacer, definimos la persona por aquello biológico con lo cual viene. Ahora, aquí viene una situación. La disforia de género que hoy se promueve en pleno siglo XXI ha hecho que a usted se le permita, o aún más, se promueva el hecho de que el sexo no tiene nada que ver con el género. Sí, que no se relaciona. No, o sea, el sexo no tiene que ver con el género. Usted puede, la disforia es eso, la insatisfacción que usted siente al venir en un cuerpo de hombre, pero con una mentalidad de qué? Posiblemente de mujer, posiblemente de un animal, porque hay todo eso en la identidad de género. Gente que cree que él es un animal atrapado en un cuerpo de hombre, o es una mujer que está atrapada, viceversa. O sea, es una situación que hoy se ha hecho tan popular y que el mundo, ¿qué cosa? Lo ha topado. Yo lo que puedo decir aquí es, miren, Dios es un Dios. Miren, si hay algo que yo puedo decir así de manera rápida, Dios es un Dios que todo lo dejó bien claro. Varón y hembra los creó. Entonces lo que tenemos que ver es que a la luz de la Biblia, el ser humano siempre fue identificado de manera biológica con lo que somos al nacer. Y yo me atrevería a decir que incluso científico. Correcto, porque miren, hasta antes de la década del 60, 70, esto nunca estuvo en discusión. Esto era lo que había biológicamente y era lo que se respetaba. Pero a partir de la década del 70 empieza a surgir esto y empezamos a ver que corrientes filosóficas entran y es allí donde se mira al sexo solo como una construcción social y no como algo biológico. Entonces, en contraposición con el plan de Dios, usted decía al principio, aquí lo que nosotros como cristianos, sobre todas las cosas, nos interesa es, y aún personas que no están a favor de esta ideología, no siendo cristiana, por el simple mérito de la lógica y de la ciencia, pero nosotros como cristianos nos constriñe el buscar la voluntad de Dios. Entonces, yéndonos ahí al plan de Dios en contraposición a los propósitos o lo que esta ideología puede atraer o puede crear en la sociedad, ¿cómo se contraponen ellas? Esta ideología de géneros, este surgimiento de estas ondas filosóficas y todo esto que estamos viendo en contraposición a lo que es el plan de Dios. Miren, es una tristeza y yo lo voy a decir así, miren, porque aquí yo les quiero decir, hay un profundo respeto por las personas, no por su práctica,
sino por la persona. Porque yo siempre digo, si usted o alguien está enfrentando una situación de identidad, lo primero que yo quisiera decir es, usted es alguien por quien Cristo también vino a dar su vida. Lo primero, y usted es un candidato también para el reino de los cielos. Pero esto se contrapone de manera, perdón que diga así, brutal, porque va en contra. Por ejemplo, una de las cosas que hoy se está propagando es de que en medio de la disforia y el tema de género, por allá aparece alguien que dice: yo soy un perro, que he nacido, tengo en mi cabeza, siento que soy un perro, pero estoy atrapado en un cuerpo, ¿qué cosa? Humano. Después aparece alguien que dice, se levanta y siente que él, al levantarse, es un hombre, pero en la tarde él siente que es mujer, que es el famoso género fluido. Entonces usted se va a dar cuenta que todo esto trastoca el plan original de Dios, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que detrás de esto hay una mano que siempre ha tratado de dañar lo que Dios creó, ¿no? Lo otro quizás no es parte de la pregunta, pero yo sí quisiera decir, todo lo que estamos viendo que se está dañando, aquello que Dios creó en Génesis, lo que Dios estableció, en primer lugar, todo esto viene desde el Edén. ¿Por qué? Porque es en el Edén donde el pecado daña, no daña la naturaleza humana. Y es a partir de allí, del pecado, donde nosotros los seres humanos, todos, y yo quisiera decir algo aquí, miren, todos, al crecer, venimos al mundo con inclinaciones. Todos. Es hijo de un padre alcohólico, viene con serias propensiones a hacer ¿qué cosa? Alcohólico. El hijo que viene de un padre drogadicto va a tener un niño que viene con propensiones terribles también al consumo de drogas. Entonces, yo lo que quisiera dejar aquí es, y lo digo con el mayor de los cariños, el amor cristiano, es que al mundo todos venimos con inclinación. El desafío, el problema es qué vamos a hacer con esas inclinaciones. Esas inclinaciones con las cuales yo nací, las voy a someter a la cruz de Cristo o voy a darle rienda suelta, que es lo que se promueve hoy. Usted se siente así, viva así. Usted dele libertad, ¿no? Independícese. Entonces, yo lo que quisiera decir es, miren, hay un Dios que nos creó, pero que al entrar el pecado trajo todo esto que hoy vemos. Pero vuelvo a decir, todos tenemos inclinaciones al nacer. El desafío es usted, ¿qué va a hacer con esas inclinaciones? ¿Voy a vivir dentro del plan de Dios o me voy a salir del plan de Dios para nosotros? Así es, pastor. Como usted expuso, estamos viviendo en una sociedad que este tema ha sido toda una controversia mundial. Estas ideas de diferentes ideologías de géneros, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el propósito, pastor, de este tema, de esta gran controversia? Hay mucha situación que ustedes pueden leer, pueden ver, algunos piensan y se habla de que lo que se busca es
la reducción de la población mundial. Se habla mucho, pero lo que sí tenemos que saber es que detrás de esto hay una agenda que está y que el mundo va encaminándose, pero de una manera, hagan de cuenta que el mundo va en una carrera en picada, en estas corrientes. No, detrás también hay intereses, muchísimos intereses financieros. No, detrás hay muchísimo que tiene que ver con que el hombre tenga una tercera emancipación de una sociedad llamada así retrógrada y que podamos vivir en plena libertad. Entonces, todo esto ha traído... Eso me suena a los planteamientos del enemigo. Correcto. Entonces, libertad. Entonces, todo eso ha traído que hoy, miren, hoy es como una moda. ¿No? Yo a veces veo, ¿no? Y perdón, sé que no es, pero por ejemplo, yo a veces digo, ¿no? Un papá con 3 hijos, 23 años de casado, 3 hijos, de pronto sale del closet. Aunque usted no lo crea. Entonces uno se pregunta, yo quizás en mi ignorancia, lo digo así, ¿no? Usted tiene 2 opciones, porque el ser humano siempre ha tenido la capacidad de escoger. Usted puede escoger, voy a vivir dentro del marco de lo que Dios desea para mí, o voy a dar rienda suelta a mí. Entonces, estamos viendo que parte de los planteamientos que hace, y como usted decía, muchos piensan en el control de natalidad, porque aparte de esta ideología y de estos grupos, entra muchas otras cosas que usualmente son los mismos que promueven temas como aborto, cosas así. Entonces, por eso muchos... Es que, perdón que hable así, miren. Primero, detrás de los condones, ustedes saben, el embarazo juvenil se ha disparado de una manera exponencial. Porque los condones obviamente por allí fallan. Pero como fallan, allí ya se creó la pastilla abortiva. Entonces ustedes se van a dar cuenta que lo de aquí está unido con lo de acá. Lo de acá está unido con lo de acá. Y vamos viendo que en medio de eso no existe el apego en yo buscar lo correcto, sino que una sociedad que promueve el que usted tiene que vivir en plena libertad, al punto de que muchas veces esa libertad se disparó en libertinaje, y solo termino con esto. Ese libertinaje llevó a que las sociedades se destruyan. Exacto, entonces la idea es que una persona imparcial, porque podrían pensar mucho, bueno, como cristianos están parcializados en el tema, es lógico que se inclinen a eso. Pero cuando uno ve los resultados de todo esto, entonces uno tiene que darse cuenta por qué no funciona, por todo lo que está pasando, porque yéndonos incluso a los datos, si no vamos a datos, a estadísticas, vemos cómo no la sociedad llega a un punto mejor, sino de quiebre. Y psicológicamente, vivimos en una era donde las personas viven con más duda, más miedo, más cosas, donde se supone que al ser humano lo que se le debe llevar a esa libertad para ser feliz, pero realmente no funciona. Entonces ahí es cuando vemos que el plan de Dios sí funciona, que el plan de Dios en última instancia sí funciona. Y el tema de que ya no me define algo externo, que no hay un ser divino, por ejemplo, que me crea con un motivo especial, con un propósito eterno y que me define, que me da sentido, entonces me deja en la nada y entonces me pone a mí adentro
buscar un motivo y una definición. Entonces ahí es donde vengo yo y me defino, bueno, déjame identificarme con una hormiga, porque ya no hay algo externo en sí que me esté como diseñando. Yo lo que podría decir es algo, miren, cuando nosotros vemos todas estas corrientes, en primer lugar, yo lo digo con tristeza, todas estas corrientes sacaron a Dios de la ecuación. Exacto. Dios ya no está. Ya no está. No está en la ecuación. Entonces, lo sacaron. Y esto es el resultado de un estilo de vida donde se saca. Yo voy a decirlo así, que detrás de esto, yo como pastor lo digo, gente que siente sola. Porque yo les voy a decir algo. No puede que haya un porcentaje que nos contradiga y estamos dentro de ese contexto de libertad. Exacto. Pero hay gente que sufre porque no se siente bien haciendo lo que hace. Gente que llora. Y es por eso que yo quisiera decir, está allí, lo maravilloso de lo que yo puedo decir es, usted está en un lugar donde todavía Dios tiene algo para usted. Exacto. Entonces, tantas cosas que decir para entender un poquito de por qué estas cosas llevan a la sociedad a un punto donde, y cómo las pequeñas escalas que ha tenido hasta llegar donde estamos. Pero hay un punto frágil, que es donde yo creo que muchas personas han tenido que despertar ante esto, y son los niños. Ya. Porque ya esto ha escalado a otro nivel. Como usted decía, ahora el género con sexo, o sea, se ha sexualizado muchas cosas. Al punto de que un niño pueda tomar la decisión de hacer cambios drásticos en contraposición tal vez, y no importando inclusive su edad. Y vemos que pueden tener decisiones cuando nuestras sociedades y nuestras autoridades nos dan a los padres la prerrogativa de tomar decisiones partiendo del hecho de la inmadurez mental del niño. Entonces, ¿cómo nosotros los protegemos a ellos de todo esto? Y bíblicamente, ¿qué tan temprano tiene una persona capacidad de tomar decisiones que pueden implicar cambios drásticos totalmente en su ser? Miren, este es un punto de quiebre, yo diría así. ¿Saben por qué? Porque nosotros los que somos padres, lo más precioso que tenemos son nuestros hijos. Pero una de las cosas que yo a veces veo desde afuera es el tratar de poner en un niño de edad preescolar, y yo quiero hablar de esto, de edad preescolar. La mente de un niño de 5, de 6 años que todavía no, miren, hace poco en España, no hace algunos años atrás, se estaba haciendo experimentos con niños. Entraba Pablito y se lo vestía de mujer y se lo instaba a que por ese día él no se iba a llamar Pablito, sino se iba a llamar Paula. Y entraba María y se lo vestía de varón y por ese día se le decía que él se iba a llamar Juan. Lo cual en un niño que todavía no tiene su conciencia formada es muy peligroso. Porque estamos creando una cultura donde la próxima sociedad que nosotros tengamos va a ser una sociedad de gente muy confusa. Entonces, yo creo que un niño no está en condiciones. ¿Por qué? Porque aquí viene el trabajo también de los valores de la familia. Un niño cuando nace, él necesita afirmación y necesita reafirmación. Voy a decir esto. Un niño cuando nace, él necesita afirmación. Él nació varón, yo debo vestirlo como
Varón. Varón, yo Esto debo... ahora mismo es algo grave lo que te estoy Sí, diciendo. no, yo lo digo así, Tan yo sencillo debería... como eso. No, ¿por qué? Porque yo creo que un niño a los 2, 3 años no está todavía en capacidad. Conozco testimonios de personas que tuvieron una situación de confusión, pero hubo una familia haciendo afirmación a través del trato, a través del amor, a través del cariño. Y voy a hablar así de una niña que tuvo su momento. Hoy es una dama felizmente casada, con hijos, pero tuvo un papel de afirmación. Una mamá con mucho amor. Porque no estamos aquí para señalar, por favor, yo lo quiero decir. Estamos aquí solo para exponer a la luz de la Biblia. Pero miren, esa afirmación es, mi amor, usted es. Y No hay Dios, nada malo y contigo. Dios ama a las niñas. Dios tiene un plan maravilloso para usted. Eso es afirmación. Pero yo no le podría, yo que sé que un niño a los 4 o 5 años no tiene la capacidad, peor para decir o para decidir una reasignación de sexo. Porque hoy se está hablando mucho de que un niño a los 12, 13, 10 años ya está en capacidad de poder decidir, yo nací como varón, pero me quiero operar para... Y hoy estamos viendo que padres que apoyaron eso a una edad tan temprana, la vida no les está alcanzando para arrepentirse, porque ese niño o esa niña, al llegar a los 23, 24, tuvo un despertar y dijo, pero ¿yo qué hice? Por eso yo digo, nosotros debemos actuar con prudencia, con muchísimo amor, con muchísimo cariño y afirmar, mi hijo, que nació varoncito, lo vamos a vestir como varoncito, le vamos a decir que Dios ama a los varones, que Dios tiene un plan maravilloso para él. Pero lo más peligroso es que a un niño a los 7 hasta le estemos diciendo, yo hace poco escuché dato real, donde a un niñito de 6 años, en medio de su angustia, su confusión, los padres para tranquilizarlo le decían, mira, de aquí a unos 4 o 5 años puedes cambiarte de sexo. Entonces, necesitamos afirmación y necesitamos como familia hacer un trabajo de reafirmación. Así es. Pastor, usted acaba de mencionar que vamos rumbo a una sociedad de mucha confusión. Vemos el tema de los niños, que esa libertad que supuestamente quieren plantear, de que pueden elegir su sexo después de X tiempo. Entonces, ¿qué recomendaciones nos daría desde el aspecto bíblico para proteger a nuestros niños y niñas y jóvenes? Ya. Mire, gracias por esa pregunta, que es una pregunta así, pero poderosa. Mire, lo primero que nosotros debemos hacer con nuestros hijos, y voy a decir así, es, hijo al nacer, lo primero que yo debería contarle a mi hijo es el plan de Dios para él. Dios, mi hijo, yo quiero que sepa que Dios tiene un plan maravilloso. A pesar de que el pecado lo haya dañado, Dios tiene, ¿qué cosa? Un plan. Y la visión de Dios es esta para usted. Si usted nació varón, le voy a decir, hijo, la visión de Dios para usted es esta de acá. O sea, nuestros niños deben conocer el planteamiento bíblico de la familia a la luz de la Biblia, de manera que cosa clara. Nuestros hijos deben conocer. Lo otro es, yo debería como ser un padre responsable. ¿En qué sentido?
vuelvo a decir, mi hijo cuando nace, él necesita un trabajo de afirmación. Inclusive, aquí ustedes que son madres, cuando un niño, usted lo ve que tiene una habilidad para algo, usted esa habilidad se la va afirmando. No sé si me estoy explicando. Sí. Le va diciendo, mijo, usted es bueno para la música. Entonces, empezamos a afirmar ese valor. Entonces, lo segundo es, primero, nuestros hijos deben conocer bien el plan de Dios para la familia. Lo segundo es, nosotros necesitamos hacer desde pequeños con nuestros hijos un trabajo de afirmación y de valoración, ¿no? Y por último, nosotros no debemos olvidar que prácticamente el carácter de un niño está definido hasta los 7 años. Miren, de allí para adelante nosotros podemos hacer algunas cosas, pero el carácter de un niño está definido a los 7 años. Entonces, nosotros, yo le podría decir a los padres que están allí, corra, porque el tiempo se está yendo y usted y yo tenemos un trabajo que hacer con él. Yo diría en ese tema, el internet para mí una bendición, porque por ejemplo nosotros estamos en y llegamos a una zona y donde no van personas, sabemos que la radio, muchas personas han conocido la verdad, han sido impactados por la tecnología, o sea que no satanizamos la tecnología, pero sabemos que lamentablemente, como muchas cosas en esta vida, la parte negativa también está ahí. Y a veces yo pudiera añadir a eso de protección a nuestros hijos, que debemos estar más atentos a nuestros hijos, pastor. Lamentablemente, por la comodidad muchas veces, y yo misma lo digo, porque Ángela, vamos a estar claros, yo misma a veces quiero que mis hijas estén tranquilas y ¿qué hago? ¿Le presto el celular o le pongo? Vamos a estar más atentos a lo que consumen nuestros hijos y a hablar con ellos. ¿Qué te dijeron en la escuela? ¿Qué está pasando? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú te sientes? Porque nosotros tenemos que ser más proactivos, no podemos ser a veces un poquito tan ingenuos y confiar en la buena voluntad de otros. Tenemos que estar más atentos a nuestros hijos y más proactivos. Lamentablemente, dentro de lo posible, cuidarlo de que tengan acceso a ciertas cosas, pero también, como no vivimos en una burbuja y van a tener que ver ciertas cosas, como usted decía, reafirmar lo que ellos son y con lo que ellos se sienten, porque naturalmente les sale quién ellos son. Y como usted dice, yo pienso que es reafirmarlo. Ya, lo otro, miren, y quizás como un pequeño aporte nada más. Nosotros estamos viviendo en un mundo actual donde el que está criando o educando a nuestros hijos, dándole toda la formación, incluyendo valores, son las redes sociales. No, y yo les quiero decir así, con todo amor y cariño. El hijo criado por una mamá abnegada, se nota la diferencia, pero de manera abismal. La diferencia es extremadamente grande a un hijo criado por el celular y el televisor. La diferencia es marcada de manera. Pastor, leyéndolo un poquito a lo que podríamos decir, no sé si llamarlo eventos previos a la segunda venida de Cristo en el marco de todo esto. Hay indicios en la Biblia de que tal vez esto podría ser una crisis que se iban a ver previo a la venida de Cristo sobre estas ideologías y estos temas. ¿Saben que cuando Pablo le escribe a Timoteo? O sea, prevé la Biblia sobre estos temas. No, al punto de que el Señor mismo dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé, como Sodoma y Gomorra. Y Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le habla: quiero que sepas que en los últimos días habrá personas vanagloriosas, ávaros, amantes de sí, que disfrutarán los deleites del mundo. Entonces uno puede ver que lo que hoy
usted y yo vemos es el reflejo, pero clarísimo. Haga de cuenta que es como que esa carta llamada Biblia, Dios la envió para usted, y que usted y yo podamos ver de manera diáfana, clara, delante de nuestros ojos, todo esto está ocurriendo. Así es. Como usted acaba de mencionar, pastor, la Biblia es una carta de parte de Dios para cada uno de nosotros. Entonces aquí tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué fundación bíblica ataca esta ideología y qué consecuencias espirituales acarrea? Mire, yo creo que un fundamento bíblico es Génesis 1:27, cuando Dios dice hagamos al hombre. Y la Biblia termina diciendo, y los creó, ¿qué cosa? Mujer y hombre. Mire, yo siempre digo que Dios es un Dios que habla claro. Dios no es un Dios que deja las cosas sueltas. No, Dios habla claro. El fundamento está allí en el Génesis 1, lo que Dios hizo. Lo otro es, fíjense que otra cosa que yo a veces me pongo a mirar, y yo lo digo con cariño, es que no hay matrimonios que pudiésemos llamarlo así entre personas del mismo sexo. ¿Saben por qué? Porque la palabra matrimonio tiene un origen latín griego. Y saben que el matrimonio es la combinación de dos palabras. Matri, que significa matriz, y monios, que significa defensa y calidad. O sea, cuando se casan dos hombres, No hay reproducción. ¿dónde está la matriz? No hay. Los llamamos matrimonio, pero yo digo, ¿y la matriz dónde está? Por eso que legalmente entonces, muchos dicen que no tiene sentido la legalidad, no, porque la legalidad existe en el ámbito familiar para darle derecho a los porque hijos. es así, yo digo, matriz, monios, calidad, defensa. Era la defensa de la matriz que hacían los soldados romanos. Entonces, cuando nos juntamos dos hombres, ¿dónde está la matriz? Podemos decirle matrimonio, pero no, yo digo, a ver, ¿qué matriz? ¿Cuál es la matriz de calidad? ¿Quién va a defender la matriz del otro? Entonces, vuelvo a decir, yo estoy aquí solo tratando de poner y de decir con el amor que podemos sentir a una comunidad, que son personas valiosas por las cuales el Señor vino a morir, pero que no hay una base que sustente, porque la función que el Señor trae, dejará el hombre a su padre y se unirá a su Mujer. O sea, es que las cosas en la Biblia, vuelvo a decir, Dios no es un Dios que dejó las cosas sueltas. Dios es un Dios que cuando habla, todo lo deja claro. Entonces, el hecho de que hay muchas personas con muy buen interés porque el discurso de estos temas, yo pienso que tiene mucho impacto. Hay muchas personas que tienen un interés real en ayudar al otro a tener cierta libertad, a ser feliz. Y yo pienso que es el discurso, disfraza intereses detrás. Y sabemos que la Biblia nos advierte de que hay un enemigo del alma que quiere divorciarnos del plan original de Dios. Cuando nosotros encontramos en ese propósito un ser divino que nos crea, que dio su vida por nosotros, eso nos da sentido de importancia, nos da sentido de propiedad. Y cuando una persona tiene buenas raíces de identidad y de propiedad, tiene capacidad de ser feliz y libre verdaderamente. Pero cuando uno está en confusión e infelicidad con lo que uno es, entonces ahí lamentablemente yo pienso que no es libertad, sino más bien confusión. Y por eso es nuestro interés también con este tema. No es tanto como usted decía, el ser humano en sí. Uno no trata de atacar al ser humano, pero hacerle ver
que necesariamente usted está apoyando algo que ni siquiera vino de usted, tal vez usted fue influenciado y usted tiene buena intención, pero si analizamos todos estos temas, vemos que lamentablemente está haciendo más daño que bien en nuestra sociedad y que el plan de Dios siempre será el mejor. Siempre va a ser, ¿verdad que sí, pastor? El Yo mejor siempre para nuestra digo, vida. miren, en medio de personas que sufren, en la práctica de mucha gente que hasta posiblemente fue llevada en esa dirección. Yo lo que puedo decir con toda seguridad, hay un Dios maravilloso esperando por usted. Hay un Dios maravilloso esperando que usted dé cambio. Él está listo para ayudarlo. Para que nosotros podamos reencontrarnos con el plan original del Creador para los seres humanos. Amén. Amén. Así es. Muchísimas gracias, pastor, por su tiempo y por tratar este tema con nosotras. Le digo a todos nuestros amigos que compartan esta valiosa información con sus amigos, familiares, y recuerde que cuando usted ayuda a otros, se está ayudando a sí mismo. Así que si tienen algún comentario, algún tema, alguna pregunta que quieren que nosotros tratemos aquí, déjenla en nuestros comentarios y recuerden dejarnos un like. Que Dios le bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.